Bien, estamos viendo las tentaciones del Señor Jesucristo. Y leímos Hebreos 2, pues él habiendo sido tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Les pido perdón por mi voz. Y hace 2 semanas empezamos a ver la primera tentación. Sabemos que son 3 tentaciones y ahora vamos a ver la segunda tentación. La semana pasada estuvimos viendo Lucas y ahora vamos a ver Mateo. Entonces, por favor, abran sus Biblias en Mateo capítulo 4. El versículo 4 es la tentación que ya vimos, no lo vamos a ver, solamente lo voy a leer. Y él respondió y dijo, Mateo 4:4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿cuál es la siguiente tentación? Dice versículo 5. Mateo 4, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Todos conocemos esa tentación, ¿no? Pero ¿qué le podemos sacar? ¿Qué podemos sacar a estos pasajes tan importantes? Pues en primer lugar, antes de ir a la tentación, porque eso sería casi al final, antes de ir a la tentación, en primer lugar me llamó la atención versículo 5 cuando dice, el diablo le llevó. Y después, y le puso, el diablo, le puso. Y entonces al revisar los otros evangelios y ver el griego de los manuscritos, encontramos que las palabras que usan los evangelistas es específicamente que el diablo le tomó al Señor y se lo llevó. Desde ahí, qué duro, ¿no? Qué difícil. Es decir, el diablo nos ha tentado a todos y todos hemos caído en las tentaciones, pero ningún diablo nos ha agarrado, ningún demonio nos ha agarrado, nos ha llevado, vete para allá, vete para acá. Ninguno. Pero el Señor Jesucristo sí. El Señor Jesucristo lo tomó y se lo dio. Y todos conocemos esta tentación. Bueno, entonces el diablo lo tomó, se lo llevó al templo, lo subió al pináculo del templo, supongo que era la parte más alta, y le dijo, échate, tírate. Al revisar los evangelios, y estoy bastante seguro que la mayoría los ha leído, se van a dar cuenta que el diablo más de una vez trató de matar al Señor Jesús. Y entonces yo me pregunto, pues este era el momento perfecto, ¿no? Era el momento ideal. El diablo lo tomó, se lo llevó, lo subió, ¿y por qué no lo tiró? Para matarlo. ¿Por qué? No lo podía tocar. No lo podía tocar, dijo. Pero sí lo podía tocar, sí, se lo agarró, se lo llevó. No lo podía matar, ¿por qué? Que por cierto, estoy aprovechando, mejor preguntarles y que hablen ustedes para ya no hablar tanto. ¿Por qué era el Hijo de Dios? Yo creo que es por lo que sucedió en Job. Vean, hermanos, la situación, estas cosas que pasan en Job y en otras partes, tenemos que aplicarlas un poco más en general. El diablo, en primer lugar, para pedir tentación o para hacer una tentación, tiene que pedir permiso. Y eso creo que fue, si lo hizo el diablo con Job, ¿cómo no lo va a hacer con el Hijo de Dios? Entonces, el diablo tuvo que ir al cielo, tuvo que estar en el cielo, tuvo que ir al cielo y entonces pedirle permiso. Está bien, ¿me dejas tentarlo? Envías a tu hijo, es un ser humano con tantas y tantas debilidades, ¿me dejas tentarlo? Todas estas partes, todas estas características son muy importantes porque tienen que ver con nosotros, tienen que ver con nuestras tentaciones. El diablo tiene que pedir permiso.
El diablo no tiene voluntad sobre nosotros. El diablo no tiene absoluta voluntad sobre todas las personas del mundo. Es el mundo quien le da la voluntad al diablo. Es el ser humano quien le da su voluntad. La voluntad sobre su casa, la voluntad sobre su vida, la voluntad sobre su mente. Somos nosotros los que le damos ese permiso. ¿Que tiene poder? Sí, tiene poder. Vean acá. Acá vemos el poder del diablo. Podía agarrar al Señor. ¿Y cuánto pesaba el Señor? Lo podía tomar y llevárselo y no era nada. Podía volar. ¿Puede volar el diablo? Lo que vemos acá es que estos seres, que no sabemos exactamente qué es decir, la discusión es grande. El diablo aparece en el Antiguo Testamento como querubín grande, protector, entonces dicen algunos, bueno, es un querubín. Otros dicen, no, de seguro es un arcángel, porque puede ser que hacían falta algunos arcángeles. No tenemos absolutamente seguridad sobre nada. Sí sabemos que era bastante hermoso, sí sabemos que muy probablemente era el mejor ángel o el mayor ángel que jamás ha existido. Y esto debido a cómo se expresa el Antiguo Testamento acerca de él. Pero no sabemos exactamente. Lo que sí tenemos que hacer y lo que tenemos que tomar son las cosas que aparecen en las Escrituras acerca de nosotros o que nos sirven. El diablo, hay momentos que tiene que ir a la presencia de Dios y dice, ¿me dejas tentar? ¿Me dejas tentar a Esteban? ¿Me dejas tentar a Mirna? ¿Me dejas tentar a María del Carmen? Y el Señor le dice, sí. ¿En qué momento es? No lo sabemos y no lo vamos a saber. Por eso precisamente es que necesitamos la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabía exactamente. Yo no sé si el Señor lo sabía, pero el Espíritu Santo sí lo sabía exactamente porque lo leímos hace 15 días, que fue por el Espíritu Santo que fue obligado. El Espíritu Santo se lo llevó al desierto, a orar, a ayunar, a prepararse. Porque el Espíritu Santo sabía que el diablo lo había pedido. Y más o menos se asemeja a aquella parte cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he orado, yo he rogado que tu fe no falte. Todas estas partes son importantes para nosotros porque sí viene a nuestra vida. Todos estos males vienen a nuestra vida, todas estas acechanzas. La Escritura dice, Él es el enemigo de nuestras almas, hablando del diablo. Él es el enemigo de nuestras almas. Quiere destruir nuestras almas. Y con eso va a usar cualquier medio, cualquier forma, cualquier acechanza. Pero llega el momento en el cual Él pide permiso. Dame permiso para tentar a tal. Dame permiso para tentar al otro. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos. Ahora, ¿qué podemos inferir? Si el diablo pidió permiso, me dejas tentar a tu hijo, pero lo voy a tomar. Yo quiero enseñarle cosas, yo quiero mostrarle cosas, yo quiero llevarlo aquí, así que dame permiso. Pero al igual que Job, está bien. ¿Se recuerdan de Job? Quítale sus cosas, pero no le quites la vida. Quítale su salud, pero no le quites la vida. El diablo lo podía tomar al Señor Jesucristo, regresando. El diablo podía tomar al Señor Jesucristo, llevarlo a un tremendo viaje, por así decirlo, pero no podía matarlo. No podía matarlo. Que lleva a una duda, es una pregunta que les dejo de tarea, ustedes la pueden hacer. ¿Será que el diablo se toma culpas sobre sí? Investíganlo ustedes. Cada vez que aparece el diablo empujando a alguien más que haga lo malo, empujando a otra persona que haga las cosas incorrectas. ¿Por qué? Se los dejo de tarea. Pero tiene que ver con todo esto. Entonces el diablo tenía permiso, sí, de tomar al Señor Jesucristo y llevárselo al pináculo del templo, allá en lo más alto del templo, échate.
sus ángeles te van a servir. Que por cierto era verdad, era absoluta verdad. ¿Por qué sabemos que es absoluta verdad? Porque al final de las tentaciones, no lo vamos a ver en este momento, pero al final de las tentaciones vinieron ángeles al Señor Jesucristo a servirle. Así que los ángeles estaban ahí perfectamente, probablemente perplejos. El diablo, ¿cómo así que el diablo tiene poder de tomar al Hijo de Dios, al Verbo de Dios, y llevarlo al templo? Pero sabían que Dios le había dado ese poder en ese momento. Es un poder momentáneo. Ojalá que les quede grabadas todas estas cosas, porque al final lo vamos a ver. Ahora, ¿en dónde estaba la calumnia? Hace 2 semanas vimos qué significa diablo, qué significa la palabra diablo, significa el calumniador. ¿En dónde estaba la calumnia? Nuevamente, versículo 6. Y dijo, este es el diablo, si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, échate abajo. Miren, hermanos, aunque nosotros no veamos la calumnia muchas veces del diablo, ahí está. Ahí está. El Padre había dicho, recordamos hace 2 semanas, el Padre había dicho, tú eres, este es mi hijo amado, el amado. Y ahora el diablo viene y dice, ¿en serio? Sí, eres tú. No te creo, no me pareces. Pero el diablo estaba queriendo sofocar la mente o queriendo llenar la mente, por ejemplo, del Señor. Por eso les decía al principio, ¿a quién de nosotros el diablo o algún demonio nos ha tomado y nos ha llevado a algún lugar? A ninguno. En primer lugar, porque no tienen ese poder, el Señor no les da ese poder. Pero por otro lado, porque este verdaderamente es el Hijo de Dios y al Hijo de Dios había que tentarlo con lo más grande, con lo mayor que tenía. ¿Por qué el diablo eligió el templo? ¿Por qué eligió el echarse, el que el Señor se echara? Probablemente tenga que ver con las profecías, probablemente, es decir, todavía existe una profecía la cual creen los judíos con respecto a su Mesías, que el Mesías va a venir y va a venir del cielo y va a posarse sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos va a partir. Así es como creen ellos que va a venir el Mesías. Y muy probablemente tenga que ver con esto que está hablando aquí el diablo al Señor. Entonces, échate, que te tomen los ángeles y que todos en el templo, porque es una multitud enorme la que estaba en el templo, todos en el templo te vean que eres el Mesías. Glorifícate. Muéstrate ya. ¿No eres el Mesías? ¿No está escrito que así debe ser? Pero el Señor Jesucristo ciertamente sí era el Mesías, ciertamente sí era el Hijo de Dios y ciertamente sí vendría, pero no era el momento, no era el plan, no estaba en el plan de Dios. El diablo nos tienta a no cumplir el plan de Dios. El diablo nos tienta a buscar la salida fácil. Y esta precisamente es de las mayores tentaciones que tienen, tal vez no nosotros, que no tenemos poder, pero aquellos ministerios y aquellas personas que han sido puestas en eminencia. No pueden evitar glorificarse a sí mismos. Lastimosamente así es nuestro día. Las personas que hablan o que predican en nuestro tiempo, especialmente cuando son más famosas, son ellos la cara, son ellos la gloria, quieren ellos llevarse la honra. Y es precisamente la tentación que les hace el diablo. Glorifícate, muéstrate, que te vean, exáltate. Conocemos la respuesta y el Señor Jesucristo pues entonces sigue siempre utilizando la palabra de Dios, lo cual es muy importante. Versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios.
Espero que quede claro, pero igual existe otra tentación, pero espero que quede claro, hermanos, que necesitan la palabra de Dios. Si ustedes no conocen la palabra de Dios, no pueden enfrentarse a la tentación. No es cuestión de entretenerse, vamos a hacer la escritura entretenida, vamos a hacer la escritura más apropiada. No, no es cuestión de eso, es cuestión de defender nuestras almas, de defender nuestros hogares, de defender incluso el patrimonio y defender a nuestras familias. Porque solamente tenemos la palabra de Dios. Solamente tenemos la palabra de Dios y el Señor Jesucristo la usó como si fuera una espada perfecta precisamente para romper todas esas asechanzas. El diablo tenía poder sobre el Señor Jesucristo en ese momento, era momentáneo, podía llevarlo, podía tomarlo. Y el Señor Jesucristo usó la palabra de Dios. Que les quede claro. Que les quede clara la importancia de la palabra de Dios. No es cualquier cosa, no es algo bonito. La palabra de Dios es lo único que tiene poder contra las acechanzas del demonio, contra las tentaciones y contra la maldad que viene contra nosotros. Si no conocemos la palabra de Dios, ya perdieron. Y ustedes dirán, bueno, sí, ya la he leído bastante, está bien, pero no se trata solo de leerla. Se trata de ser hacedores, es lo que menciona Santiago, ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Qué es ser hacedor de la palabra de Dios? Incluso aclara, dice que no seamos solamente oidores olvidadizos. Esto lo leí y se acabó, no, apliquémosla a nuestra vida. Que nos guíe, que nos dirija. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesús acá. Existe ya la opción ahí de tirarse y que pasara algo glorioso, maravilloso, que lo tomaran los ángeles y entonces toda la gente se queda viendo verdaderamente este es el Mesías. Pero el Señor, ¿qué dice? A mí me va a dirigir la palabra de mi Padre. La palabra de Dios. ¿A cuántos conocemos así? ¿A cuántos vemos así? ¿Saben? Ese es el gran defecto de la juventud de hoy. Difícilmente veo jóvenes deseosos de conocer la palabra de Dios. Están deseosos de salir a evangelizar y salir a hablar del Señor o salir a cantar, pero de la palabra de Dios no. Y la verdad es que sin eso, todo lo demás no sirve. No significa nada. Es por gusto. Y no están preparados para las acechanzas. No están preparados para lo que viene. Fíjense, sigue el diablo, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte. Y tenemos que imaginarnos al diablo tomándolo del pináculo del templo y se lo llevó y no sabemos ni a qué monte, pero es un monte muy alto. Eso lo aclaran bastante los evangelistas. Se lo llevó a un monte muy, muy alto. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Si no estoy mal, es en Lucas. Es en Lucas en donde menciona, le mostró en un instante. Le mostró en un instante la gloria de ellos. En un instante, en un momento. Vean qué poder del diablo, ¿no? ¿Qué capacidades tiene el diablo? Tomar al Señor, se lo llevó, probablemente fue a otra dimensión, no lo sabemos, no sabemos absolutamente, pero se lo llevó a un gran monte y le enseñó toda la gloria de todos los reinos de la tierra. Ah, el dinero. Cualquiera de nosotros dirá, bueno, entonces el diablo le estaba ofreciendo el dinero al Señor. El problema aquí es que recordemos que este es el Hijo de Dios, para él, que él es el creador del oro y de la plata. Él es el creador de todas las cosas. A él no le importa el dinero. Lo que los evangelistas señalan es la gloria y el poder.
la gloria y el poder de los reinos de la tierra. Gloria significa doxa, de donde viene nuestra palabra doxología. ¿Qué es una doxología? Una doxología es una glorificación, una exaltación a Dios. Le enseñó la gloria. La gloria sí le gusta a Dios. La gloria es un atributo natural de Dios. Él tiene absoluta gloria, mayor gloria que cualquier cosa, mayor gloria que el universo, mayor gloria que las estrellas. Pero el diablo no le enseñó la gloria de las estrellas, el diablo no le enseñó la gloria del universo, el diablo solamente le enseñó la gloria de los reinos. Porque es lo único que tiene. Es lo único que posee. Y la autoridad, exousia, la autoridad. La autoridad de Dios es absoluta. La autoridad de Dios no se discute. ¿Y por qué lo tentó con eso? Hermanos, porque el Señor Jesucristo se tuvo que hacer absolutamente siervo, obediente y obediente hasta la muerte, siendo Dios. Ese es el himno cristológico que está en Filipenses 2. Siendo Él en forma de Dios, no escatimó al ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Gálatas menciona que Él nació bajo la ley, sujeto a la ley. Y por supuesto los evangelios mencionan que Él se sujetó a sus padres. Dejó toda su autoridad, dejó todo su dominio. Cuando Él estaba en la gloria, Él simplemente decía las cosas y las cosas sucedían. Le mandaba a los ángeles y los ángeles simplemente hacían todo lo que Él le mandaba. Pero Él lo dejó todo por venir a esta tierra para salvarnos a nosotros. Se despojó de toda su autoridad, se sujetó y se sujetó por esos 33 años y medio a una vida, a una condición, sujeto a hambre, sujeto a cansancio, sujeto absolutamente a todo. Por eso dice Hebreos, Él fue tentado en todo. Él fue tentado en todo y por eso es poderoso. Poderoso para socorrernos a nosotros, que también somos tentados. Les comentaba acerca de la segunda tentación, pero esta creo que es la tentación que nosotros podemos ver más palpable en aquellas grandes religiones, por ejemplo, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica recibió esta tentación. Recibió esta tentación, no fue un hombre, fueron todos, fue toda esa institución precisamente, y por eso es que tiene gloria, y por eso es que tiene autoridad, y por eso es que tienen dinero. Ahora, solamente aclaro. No hay un problema genuino sobre la autoridad y sobre el poder. Tampoco hay un problema sobre el dinero. Hermanos, la Escritura dice que nosotros tenemos que bendecir porque nosotros hemos nacido y existimos para heredar bendición. Y nuestra bendición es ser coherederos juntamente con Cristo. Entonces no está mal la riqueza, y no está mal la autoridad, y no está mal la gloria. El problema es recibir la gloria que el diablo quiere dar. El problema es dejar de cumplir el plan de Dios por cumplir el plan del diablo o mi propio plan. El Señor Jesucristo, por supuesto que sí, va a recibir y ha recibido toda la autoridad sobre todos los reinos y sobre todo dominio. Su autoridad es indiscutible. Pero tenía que hacerlo conforme al plan de Dios. Tenía que hacerlo conforme el Señor se lo decía o como el Señor le iba guiando. Muchas veces, y esto nos molesta bastante, muchas veces eso lleva tiempo. Señor, cámbiame. Sí, pero nosotros lo queremos en una semana. Señor, hazme rico, sí, pero dame una idea que me haga multimillonario. Lleva tiempo.
Y el Señor tiene un plan. Tal vez el plan, su plan para mi vida no es que yo sea millonario. Tal vez es que yo no tenga esto, que yo tenga aquello. Tal vez es que yo no esté en este país, sino en otro. Pero es su plan, es su decisión, es su propósito y tenemos que obedecerlo a Él. En un instante le enseñó todos los reinos de la tierra. Imagínense qué tentación. Yo te devuelvo tu autoridad, le estaba diciendo al diablo. Imagínense. Todo lo que yo me gané, todo lo que me gané cuando fue la situación de Adán, yo te lo entrego ahorita tú. Pero me tienes que adorar a mí. Ahí sí me parece un poco extraña la tentación del diablo. ¿Cómo así me tienes que adorar a mí? Es decir, el diablo en serio pensaba que el Señor se iba a arrodillar ante él. Me parece un poco ilógico, pero probablemente porque tenía que añadirle la calumnia. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo conocemos bastante. Esa palabra vete, esa solamente se expresa aquí. En nuestras traducciones vamos a ver en Lucas que aparece también vete, pero ahí no aparece vete. Solo se los aclaro, solamente aparece acá, Mateo. Pero qué importante es eso, vete, Satanás. Vean la relación, y ahí resalto eso. Nuestra relación con el diablo, nuestra relación con el demonio es cero, ninguna. No podemos decir esto me gusta del diablo y esto me gusta de Dios. El apóstol Pablo lo expresa también. No podemos participar de la mesa de los demonios y participar de la mesa del Señor. Que por cierto que ya salió el tema de la Iglesia Católica, pues es eso precisamente lo que pasa. Ellos quieren participar de la mesa de los demonios y quieren participar de la mesa del Señor, lo cual es imposible, no puede suceder. Pero han caído en la tentación y han vendido sus almas y mucha gente se está perdiendo precisamente por eso. Vete, Satanás. Esa debería ser nuestra relación con el diablo. Así deberíamos tratar al diablo, de esa debería ser nuestra actitud. Vete, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Incluso la molestia del Señor Jesucristo es muy importante. ¿Cómo te atreves a decirme que te adore? ¿Cómo te atreves a decirme eso? Y entonces vemos el final. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. El evangelista Marcos nos menciona que él estaba entre las fieras, que me llama la atención. ¿Por qué dice fieras? Estaba entre las fieras. ¿Qué? Las fieras. Él no tenía miedo a las fieras no le atacaban, muy probablemente. Vean qué situación tan especial del Señor. Su autoridad, que ahora se puso en duda precisamente por el diablo. Y por cierto, cuando menciona ángeles, la palabra que usa, que los ángeles le servían, ahí es donde utiliza una palabra que no es servir en sí, sino la palabra que utiliza es la palabra que nosotros conocemos como diácono. Es como decir, le diaconaban. Que diácono significa servidor, pero diácono significa servidor de mesas. Entonces, fue ese momento cuando terminó su ayuno, fue ese momento cuando los ángeles le llevaron comida y fue ahí cuando comió. Me pareció una bonita idea precisamente con respecto a los diáconos, porque los primeros diáconos fueron ángeles, por cierto. Y fueron estos ángeles que le llevaron al Señor Jesucristo precisamente para que terminara su ayuno. Y así termina su tentación. La carga teológica de estos pasajes es bastante. Lo que nos hablan sobre el diablo, lo que nos hablan sobre el Señor, lo que nos hablan sobre la fe, sobre la vida, es bien importante. Pero quería centrarme en algo, precisamente
Es la última parte, pero no voy terminando. De una vez les aclaro para que no digan ya ahorita en 3 minutos voy a terminar. No, no voy a terminar en 3 minutos. Pero es algo que al estar pensando yo en todo esto, porque yo me mantengo pensando en esto, bueno, básicamente desde que termina el mensaje empiezo a pensar en el siguiente y así me mantengo las 2 semanas. Y tenemos ahorita un problema precisamente con nuestros diáconos y nuestros diáconos, los diáconos de nuestra iglesia están teniendo un problema bastante grave. Y pues es una pareja de esposos, obviamente, ¿no? Y entonces el esposo tiene un tumor al cual está siendo atendido y está padeciendo bastante sobre eso. Tiene que hospitalizarse, ya salió del hospital, gracias a Dios, pero tiene que seguir en tratamientos y tratamientos y no sabemos qué va a pasar. Pero al estar pensando en todo eso y al sentirme mal, porque sí me he sentido bastante mal de todo eso, y estar pensando en este pasaje, pues precisamente vino a mi mente, no sé si fue el Espíritu Santo, pero supongo que sí. Fue cuando me puse a pensar en esta parte en donde el diablo tomó al Señor y se lo llevaba. Él tomaba al Señor y se lo llevaba al pináculo del templo y tomó al Señor y se lo llevó a ese gran monte. Y yo me puse a pensar, pues yo no creo que haya sido un paseo bonito. No creo que haya sido un paseo alegre. Estar en las manos del diablo, ¿no? No creo que sea así como aquel torbellino del Espíritu Santo que se llevó al evangelista Felipe. No creo que haya sido así. Yo creo que fue algo feo, molesto. ¿Y qué quería decirles? Ojalá que oigan bien, aunque no quieran oírme nunca más, pero ojalá que esto sí lo oigan. Puede ser que en este momento estén viviendo, o puede ser que más adelante lo vayan a vivir, o tal vez son personas como yo que ya lo hemos vivido en el pasado. En donde nos encontramos en una situación en donde nosotros no podemos hacer absolutamente nada. En donde nuestra situación es tan aparentemente olvidada de Dios que nos sentimos en las manos del diablo. Y vienen esos momentos. Si al Señor le pasó y otros podemos dar testimonio de eso, a todos nos va a pasar. Muchas veces ese momento es cuando viene la muerte y entonces nos sentimos en las manos de la muerte. Muchas veces es el momento donde, gracias a Dios, hasta donde yo sé, ninguno nos han secuestrado, pero puede llegar a pasar. O que secuestren nuestro país, que venga la guerra. Y nos encontramos en esas circunstancias tan desesperadas, tan terribles, tan espantosas. En donde nos sentimos ahí en las manos del diablo. En donde se nos entregó, como por así decirlo, se nos entregó a que Él haga lo que quiera de nosotros. Pero es ahí donde tenemos que recordar este pasaje. Es ahí donde tenemos que recordar este momento en la vida de nuestro Señor. En donde en primer lugar el Señor, Dios, me refiero al Padre Celestial, aunque le entregó autoridad al diablo para que el diablo tentara a su Hijo, no lo olvidó y no lo dejó solo. Sus ángeles estaban ahí listos, pero los ángeles no aparecen sino hasta el final. Y todo esto tiene que alentarnos a nosotros, pues cuando vengan estos momentos, cuando venga este tiempo, pues esto es lo que tenemos que recordar. Tal vez hoy nos sentimos en las manos del diablo, pero el Padre Celestial no nos ha olvidado. El diablo no tiene potestad sobre nosotros que Dios no se lo haya permitido. Y si a usted le da una enfermedad, y si a usted le da un cáncer, si a usted le da alguna cosa, Dios lo permitió. Dios lo permitió.
Es cierto que no sabe el destino. Es cierto que no sabe el futuro, pero Dios sí lo sabe. Dios sí sabe todas las cosas. Y en ese momento de desesperación, y en ese momento de sentirse abandonado, y en ese momento de olvido, lo que hay que hacer es permanecer fiel. Permanecer fiel. Eso es lo que busca el Señor, que permanezcamos con fidelidad a Él. Espero, hermanos, que les quede claro. Espero, hermanos, que se recuerden de esto. Porque van a venir. Sí, les va a pasar. Momentos difíciles. Muy duros. No somos ajenos a eso. Pero nosotros no debemos caer. Nosotros tenemos que permanecer fieles al Señor. Y tenemos que aprender a utilizar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aprender a orar. Que Él sea nuestra fortaleza. Que Él sea nuestro ánimo. Vean, hermanos, cada vez hay menos personas en los servicios de oración y yo no sé si ya saben orar o es que tal vez yo no escucho bien, porque yo cuando los oigo orar, Señor, dame esto y Señor, dame aquello. Pero eso no es la oración. Eso no es la oración. La oración es para darnos fortaleza, ánimo, paz. Y si usted se siente atormentado o atormentada por una enfermedad, pues lo que necesita es estar orando y estar orando y estar orando. No solo, Señor, dame paz, es que es en medio de la oración que da paz. Es ahí, es en ese momento. Pero ¿cómo hago para aprender a orar? Tengo que orar y orar y orar y orar y orar y orar. Desconectarme, apagar todo. En este momento no tengo tiempo para nadie más, solo para mi Señor. Está bien, hermanos, no les estoy diciendo que no venir, no hacer o que no estén en los servicios es pecado. No les estoy diciendo eso, no es pecado. Cada quien que haga lo que quiera. Lo que me llama la atención es que después se sienten decaídos, tristes y abandonados, pero si no aprendieron a orar, no quisieron conocer la Escritura. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Qué tanto le obedecieron? Entonces vienen los problemas, nos asalta el dolor, nos asalta la pena y ya no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Nos sentimos desamparados y muchos se apartan de Dios. Muchos se apartan de Dios. Bueno, pero si nunca quiso acercarse. O no lo sabía o no lo conocía. ¿Ustedes creen que esos 40 días y 40 noches el Señor Jesucristo se las pasaba? Padre, dame esto, y Padre, dame aquello, y Padre, dame aquí, y dame Padre allá. Yo creo que no. Era estar con Él. Era vivir con Él. Qué importante es la oración, ¿no? Alejarse del mundo completamente. Alejarse del mundo. Olvidarse de las cosas. Para que cuando venga ese tiempo, para que cuando viniera ese tiempo que el diablo lo iba a tomar y se lo iba a llevar, su fe no cayera, su confianza no cayera. Porque entonces cuando soy débil soy fuerte, dice el apóstol Pablo. Algunos estudiosos, yo pienso igual, consideran que el apóstol Pablo el Señor lo metió
muchas veces a la cárcel precisamente para que orara. Porque el apóstol Pablo era muy trabajador, muy activo. Entonces, había que dejarlo un poco solo, tranquilo, sin hacer mayor cosa. Y vemos su oración era aflicción por las iglesias, aflicción por los hermanos. ¿Cómo está el plan de Dios? ¿El plan de Dios se está aplicando en mi vida? ¿Nos ponemos a pensar en eso cuando estamos orando? ¿Cuánto dedicamos a la oración? ¿Estoy yo trabajando por el Señor? Y se los voy a decir todavía un poco más claro. Esa es la razón por la cual el Señor permite males en nuestra vida. Usted se siente mal, no tiene dinero, no tiene trabajo, está enfermo o está enferma. Pues en parte es por eso. No quiero decir que a Dios le guste que estemos mal, a Dios no le agrada que estemos mal, Él quiere darnos muchas bendiciones, pero quiere hacernos orar, quiere quebrar nuestro corazón, quiere dejarnos tranquilos en nuestra cama, al menos por un momento. Yo quiero estar contigo. Es como si el Señor dijera, quiero estar contigo, pero tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer aquí. ¿Por qué no me escuchas? El Señor entonces es nuestro ejemplo y nuestra guía. Él nos dirige por todo ese camino. Solamente reconozcamos las acechanzas del diablo, de ahí todo lo demás no sirve de mucho. Y sí, el diablo está persiguiéndonos y tentándonos, hermanos. Pero lo que tenemos que hacer es orar al Señor, conocer su palabra, aplicar su palabra, no solo conocerla, aplicar su palabra y saber que va a pasar. Va a pasar. Ese malestar que usted siente, ese dolor, esa pena, esa soledad, se va a acabar. Sí. A veces lleva años, es cierto, pero de todas maneras se va a acabar. Y al final, lo que menciona Santiago, recibirá la corona. Recibirá la corona de justicia, que es un premio, es como un trofeo, como una medalla. Va a recibir el premio de parte del Señor por permanecer fiel, por permanecer constante. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a pasar a la cena del Señor.